Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola trotamundos, arranca aquí un nuevo programa de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, y lo hacemos con un programa en el que nos vamos a hablar de las mejores aplicaciones de viaje para tener instaladas en tu móvil cuando viajas. Vamos a hablar de todo tipo de aplicaciones, de mapas, de transportes, de restaurantes, de actividades, de conversión de moneda, de traductores, de contabilidad, de aplicaciones de comunicaciones y privacidad, en fin, de todo tipo de aplicaciones, además de una serie de aplicaciones curiosas y de lo más variopintas que te presentaremos al final del programa. Seguro que conoces muchas de estas aplicaciones de las que hablaremos, pero esperamos descubrirte alguna que te sorprenda o al menos que te resulte de utilidad en tu próximo viaje. Y si crees que nos falta alguna importante, pues te animamos a que al final del programa nos dejes un comentario en Spotify o iVoox para presentárnosla o mencionarla, o en la entrada que vamos a hacer del blog de Yati Seguros. En este episodio contamos con la participación de Itziar Marcotegui, viajera, coach, autora del libro Cómo preparar un gran viaje, guía acompañante en WOM Viajes y también organizadora de las jornadas Yati de los grandes viajes. Pero antes de darle la bienvenida, antes de arrancar, queremos informarte de una cosa que tal vez no conoces. Y es que cuando contratas una póliza de seguros de viaje con nosotros, podrás instalarte una aplicación que hemos desarrollado con múltiples funciones. Por ejemplo, tendrás acceso a un chat con atención médica antes y durante tu viaje para resolver tus dudas y problemas de medicina general, ginecología o pediatría. Con esa aplicación también podrás comunicarte con nosotros directamente con un solo clic en caso de necesitar asistencia. Y también podrás consultar tus pólizas, toda la información de tu seguro, las coberturas, gestionar los reembolsos directamente. En fin, una aplicación con la que queremos que viajes más tranquilo y mejor protegido. Y ahora sí, si te parece, arrancamos nuestro programa sobre aplicaciones de viaje. Hola Itziar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo, gracias. Pues encantado de estar aquí contigo hoy hablando de aplicaciones para el móvil y vamos a empezar, hemos hecho varias categorías y vamos a empezar yo creo por la más importante a la hora de viajar, que es localizarnos en un lugar, conocer nuestro entorno, es decir, los mapas. Los mapas con el móvil es muy práctico porque nos geoposiciona y ahí hay yo creo una aplicación líder indiscutible. Estamos hablando de Google Maps, que no necesita presentación. Seguro que todos la utilizáis porque es súper útil y muy completa. No solo te geoposiciona, sino que además te permite comprender un montón de información de todo lo que tienes alrededor, sean restaurantes, hoteles, actividades, monumentos, incluso ver fotos o reseñas. Es por eso la más completa, la puedes usar offline también, si te descargas los mapas, y puedes ir guardando los puntos que te interesen. En offline hay algunas limitaciones, ¿no? No te hace tan bien el cálculo de los transportes en tiempo directo, o te da las reseñas globales de los lugares, pero no los comentarios. Pero bueno, es muy útil, aunque yo, sinceramente, para ir offline, sobre todo cuando voy a lugares tal vez un poco más remotos, uso Maps.me o usaba Maps.me, que me gusta mucho más porque me parece más fácil para poner los puntos en el mapa. Para hacer marcadores, ir poniendo recordatorios de sitios donde he estado y que me gustaría estar, aunque es una aplicación colaborativa, entonces depende de que la gente la nutra, ¿no? Pero decía que antes usaba Maps.me y ahora estoy usando Organic Maps, que es de los mismos fundadores y que tiene la misma filosofía inicial de Maps.me, sin ese componente comercial que ahora Maps.me empieza a tener, pero son iguales. Y una muy parecida es Osmand, OSM, que es la que te permite, sobre todo, editar y subir contenido para que esté disponible para otras personas. Para actividades al aire libre es muy útil Wikiloc, que también es colaborativa como la anterior, y la gente va subiendo las rutas que hace, sea a pie o en bici, o sobre todo para actividades al aire libre. Entonces se puede ver la dificultad de las rutas, hay muchas opciones para un mismo recorrido y puedes ver el tiempo y el tiempo de lo que tardas en hacerlo y eso, todos los desniveles y demás, así que es muy útil para los senderistas. Sobre todo para quien busca ideas, ¿no? De rutas que ya han sido hechas, para los que nos gusta hacer nuestras propias rutas. Yo uso Mappy,
o Guru Maps también, pero Mappy sobre todo marca muy bien los desniveles, las curvas de nivel, se ven muy bien gráficamente los relieves de los lugares, te permite planificar las rutas y saber los desniveles, y esa para actividades en bicicleta, de senderismo y demás me gusta mucho. Y para quienes van en su camper, muy útil iOverlander, donde también pueden ver no solo las rutas, sino también donde hay puntos que les pueden interesar, como puntos de carga y descarga de aguas, de electricidad, etcétera. Bueno, esa iOverlander es fantástica para lugares un poco más remotos, donde hay menos información, es colaborativa también y es yo creo más para aventureros que van en su propio vehículo. Y también los que van en su propio vehículo, en el caso eléctrico, motos, coches y demás, apreciarán Electromaps, que es una nueva aplicación que te va marcando los sitios donde puedes hacer recarga. También hay otras aplicaciones como Around Me, que identifica tu posición y te permite elegir elementos cercanos interesantes como el bar, la gasolinera, el hospital, lo que necesites, o City Maps to Go, que son mapas interactivos offline que además tienen incorporadas las guías de viaje de la Wikipedia para todo el mundo. Esto es interesante. Y luego, desde luego, destacar que para muchos países hay aplicaciones que son más idóneas que estas. O sea, por ejemplo, si vas a países de Rusia o la Unión Soviética y demás, hay una aplicación que es 2GIZ, 2GIZ, que es mapas descargables muy buenos y muy completos. O si vas a Corea, pues está Kakao Map, por ejemplo. Es decir, depende qué país, puede ser que encuentres una aplicación más idónea y más indicada para moverte por allí. Bueno, ¿qué más aplicaciones tenemos para el transporte? Y vamos ahora a plantearnos la situación de transportarnos de una ciudad a otra. Algo que solemos hacer cuando estamos de viaje y hay que buscar autobuses, trenes, diferentes opciones de transporte. Iciar, ¿cuáles se te ocurren o conoces? Volvemos a mencionar a Google Maps, que ya decíamos antes que es muy completa y te ofrece también esas opciones. Pero, por ejemplo, está también Roam to Rio, que te ofrece opciones de transporte, sea en avión, en tren, en autobuses o incluso ferries, ¿no? Muchas rutas que incluso combinando varios medios de transporte para saber cómo es la manera más fácil de llegar de un punto a otro. Sí, a mí esa me gusta bastante, la verdad. Y luego hay otras regionales. Claro, hay algunas que son más específicas, ¿no? Por ejemplo, Omio, sobre todo funciona en Estados Unidos, Canadá y Europa, o Trainline, que está más enfocada a Europa, te permiten hacer esas búsquedas combinadas de trenes, autobuses, vuelos en esos destinos, o Busbud, por ejemplo, que está más especializada en autobuses y depende, si es uno de los países que tienen su catálogo, pues puede ser de mucha utilidad. Y luego hay regionales, ¿no? También, como comentábamos antes. Eso es, y para el sudeste asiático, por ejemplo, estaría One2Go, que además de ver los billetes de tren, ferry, autobús, te da consejos de viaje o de excursiones, especializado en Tailandia, Camboya y Malasia. O también está Traveloka, que te enseña los precios de hoteles, aviones, atracciones, y así puedes hacer tu previsión de qué ir y qué hacer. Sí, o en India, por ejemplo, está Ixigo Trains, pues especializada en trenes. En fin, depende del país al que vayas, como decía, o la región en algunos casos, compensará que investigues un poquito a ver cuáles son las más idóneas. Hay algunas también de otros medios de transporte como BlaBlaCar, que es internacional y que también mola llevarla en la aplicación del móvil, y también viene muy bien a tener algún navegador. ¿Tú cuál sueles usar, Iciar? Waze, o Google Maps o Waze, porque Waze está actualizado por los usuarios y entonces está súper actualizada de cualquier incidencia que haya en la carretera o cualquier desvío que haya que tomar, cómo está el tráfico, así que esa es súper útil también. También otras personas me han hablado de Seagig, navegador GPS, que tiene bastante buenas reseñas y críticas en las aplicaciones, y bueno, yo esa no la conozco, pero al pedir recomendaciones salió en el tema. Y antes estábamos hablando de transportes de ciudad a ciudad, pero vamos a hablar un poquito del transporte dentro de la ciudad. Nuevamente creo que toca hablar sí, cómo no. de Google Maps. Que está muy bien hecha, te ayuda mucho a ver desde el tráfico si vas en tu propio transporte hasta qué líneas de autobús o de tren hay. Y de hecho, en lo que respecta a Google en las ciudades, bueno, varía un poco según qué países o qué ciudades, pero en algunas te da los horarios súper detallados y los va actualizando en
tiempo real. Recuerdo en Londres hace poco, todos los horarios y todos los cálculos no eran teóricos, eran reales. Te informaba muy bien de las incidencias que hubieran en las líneas. O sea, podía ser una herramienta muy práctica, eso sí, con datos. Claro, pero por ejemplo hay otra que es Moovit, que tiene un funcionamiento parecido. Te dice cómo llegar de un lugar a otro, sea a pie o en algún medio de transporte público. Pero, por ejemplo, en un viaje a Colombia que hicimos, era más útil Moovit porque incorporaba no solo las líneas oficiales, sino una cantidad enorme de líneas privadas de autobús que circulan por las ciudades. Y eso, por ejemplo, Google Maps no te lo ofrecía. Correcto, sí. Hay que investigar un poquito a ver cuál es la más indicada. Citymapper también es otra bastante popular. Y luego, claro, habría las aplicaciones ya un poco más dedicadas al transporte privado, se podría decir. Bolt, FreeNow o la que no nos gusta tanto como Uber o Cabify, pues son aplicaciones que te permiten reservar un vehículo. En ocasiones es un vehículo, a veces es una furgoneta, a veces una moto, a veces un patinete, porque hay algunas de estas como Bolt o FreeNow que son planteadas como movilidad urbana. Entonces, si vas a hacer una visita a alguna ciudad y tu viaje es a una ciudad, investiga a ver, porque tal vez te pueda servir para de repente coger un patinete para ir a un sitio, para reservar un taxi y tenerlas activas. Eso es importante también con la tarjeta. Y si te vas al sudeste asiático, tienes alternativas como Grab, que es parecido a Uber y todas estas, o Gojek, que también puede ser en moto, aparte de en coche. Claro, es que en el sudeste asiático lo de la moto es súper frecuente. Es muy habitual moverse en las ciudades en moto. Porque es rapidísimo, claro. Y se cuelan entre en general el abigarrado tráfico. Y si te vas a otros países de América como México o Colombia, pues puedes usar InDrive, parecido. Bueno, es en Pakistán también. O sea, es que de repente hay que investigar porque está en muchos países. Y si vas a China, pues tienes la opción de Didi o de Metroman, que te ayuda a navegar por el metro de China. O Yandex, Rusia, países de la antigua Unión Soviética, yo se la he usado mucho. En fin, Iciar, que hay un montón de aplicaciones. Esta no es más que una selección de las más importantes o con mayor calidad, o eso es lo que hemos intentado hacer. Y me gustaría pasar a una nueva categoría, el tema de la comida. Restaurantes, otra cosa que buscamos cuando llegamos a un país, a una ciudad nueva, donde ir a comer. ¿Qué aplicaciones tenemos en ese sentido? Lo primero que diría es que aparte de las aplicaciones usemos nuestra intuición y si hay un sitio que tiene buena pinta, entra y come allí porque seguro que acierta. Pero si no lo tienes claro o quieres ir sobre seguro, pues puedes usar, como no, Google Maps, que tiene un montón de restaurantes, bares y de todo, con su reseña, las fotos, el menú y, claro, en función de lo que la gente haya ido aportando. Pero también está TripAdvisor, que sirve para restaurantes y para hoteles y otras opciones, pero sobre todo para restaurantes es muy útil. Y hay otras aplicaciones como El Tenedor o The Fork, que funciona un poco igual y de hecho incluso a veces tienen descuentos. Claro, está guay para eso, reservar a través de su aplicación, te hacen un pequeño descuento en algún tipo de menú. Y bueno, para los que seáis vegetarianos o incluso veganos, hay una aplicación que se llama Happy Cow, ya la debéis conocer. Aunque esa aplicación también está estupenda para los que estén un poquito hartos de la carne o quieran variar un poco los menús, aunque no lo sean veganos o vegetarianos. Funciona mejor en la web, en la aplicación es de pago, pero es una opción muy interesante. Y aunque parece que podría no ser tan útil porque estás de viaje y una de las cosas que quieres hacer es experimentar la gastronomía, a veces te da pereza bajar a cenar o no te encuentras muy bien del estómago o algo y entonces quieres que te traigan la comida a tu alojamiento. Y ahí pues tienes, en el sudeste asiático funciona Grab y Gojek, en India está Zomato, en Turquía Yemek Sepeti y seguro que hay más en otros países. En todos lados. Sí, aquí tenemos la famosa Glovo, pero que no contrata o no trata demasiado bien a sus no empleados. Así que bueno, también hay que tener en cuenta esto a la hora de usar una aplicación, que sean más o menos respetuosas con las condiciones laborales de los lugares a los que vamos. Siguiente categoría, damos un salto, nos hemos situado, nos hemos movido, hemos comido y bueno, habrá que descansar, habrá que dormir. Y es verdad que en viajes cortos tal vez ya llevemos los hoteles reservados, pero puede ser que haya otros viajes
más largo en los que no planifiquemos la ruta y que vayamos un poco al día pensando o buscando hoteles. ¿Por cuál empezamos, Iciar? Pues ya lo habréis adivinado, vamos a empezar por Google Maps. ¡Hombre! Que es un metabuscador, es decir, que busca en otros buscadores. Entonces te ofrece unas opciones muy completas. Y, por ejemplo, busca en Booking, que Booking, aparte de alojamientos, también puedes reservar coches de alquiler o vuelos, pero también te puede hacer descuentos si contratas desde la aplicación, o sea, desde el móvil, o incluso cuantas más reservas haces vas acumulando puntos y tienen un programa Genius que al final te puede hacer descuentos del 10 o del 20% o incluirte un desayuno en la habitación o ofertarte ese estilo. La verdad es que Booking es la número 1 de largo en tema de alojamientos. Prácticamente todos están ahí. Pero también hay otras aplicaciones como Expedia, Trivago o Hotels.com que tienen bastante aceptación, sobre todo Trivago, en el tema de los hoteles. Y ahí pues, puedes tener otras alternativas de buscar porque hay negocios que prefieren estar en una plataforma o en otra, ¿no? No en todas. De hecho, con Google puedes hacer esa búsqueda por encima de todas ellas. Y luego también supongo que esto estamos hablando de hoteles, aunque en realidad Booking y estas ofrecen un poco de todo, pero de hoteles, hostales, ¿hay algunas aplicaciones específicas? Sí, Hostel World, por ejemplo, te enseña los hostels y las habitaciones compartidas. Y luego yo recuerdo que cuando estábamos por Asia, y pasa en muchas regiones también del mundo, que funcionan aplicaciones específicas de ese lugar. Entonces, en Asia, por ejemplo, funciona muy bien Agoda. Es una aplicación especializada en alojamientos. O en India, por ejemplo, Oyo, que es una cadena hotelera multinacional, tiene muchas opciones disponibles. Así que, nuevamente, lo que te comentaba, a pesar de que estas aplicaciones son globales, luego hay otras específicas más concretas. Pero no todos son hoteles y hostales. También hay opciones para la hospitalidad en plataformas como Couchsurfing, que supongo que muchos la conoceréis, pero es una persona que tiene una habitación extra o un sofá o alguna opción para alojar a un viajero que le ofrece esto sin coste a cambio pues, de compartir la experiencia de tener a un viajero en su casa. Y algo similar es Warm Showers, pero esta es específicamente dirigida a ciclistas, es decir, que suelen tener un espacio para guardar la bici con seguridad o ellos mismos. Los anfitriones son ciclistas y saben que un ciclista cuando llega lo primero que quiere es una ducha y descansar y luego ya si eso hablamos. Para los que van en su furgoneta, caravana o vehículo de 4 ruedas o a veces también de 2, puede estar muy bien Park4Night, que es una aplicación en la que colaborativa, en la que la gente va añadiendo lugares en los que se puede dormir con una descripción de si tienen electricidad, si tienen vistas, si hay ruido, si es seguro, si tiene sombra por la mañana. Cosas que cuando viajas en tu furgo son muy útiles. Y luego hay otras, en esta categoría de alojamientos, hay otras aplicaciones que pueden ser de utilidad, tal vez más a largo plazo. Como Trusted House Sitters, que es una de house sitting, es decir, que vas a una casa donde puede ser una mascota, puede ser plantas o nada, y tú la cuidas. Entonces te comprometes a estar unos días, el tiempo que acuerdes con los dueños, que en los que seguramente se vayan de vacaciones o se vayan a visitar a la familia o lo que sea. Y entonces, para que la casa no esté desatendida, se la ofrecen a alguien que está dispuesto a quedarse y hacerse cargo de ella. Esta funciona mejor en la web, en realidad, al igual que Home Exchange, que es una plataforma de intercambio de casas. Pero bueno, tenerla en el teléfono viene bien para gestionarla en el viaje, ¿no? En ruta, si estás buscando lugares donde dormir. Y ojo a la sugerencia que nos hace una lectora cuando pregunté qué aplicaciones podíamos utilizar para buscar alojamiento y me recomendó Tinder, ni más ni menos. ¿Cómo te quedas? Bueno, supongo que no solo duermes con esta aplicación. Sí, y bueno, yo creo no solo dormir, sino también puede ser una aplicación para encontrar actividades y cosas que hacer. Entonces, aparte de Tinder, exacto. Hay aplicaciones como las de Civitatis o GuruWalk que te ofrecen actividades tanto de pago como gratuitas o free tours para hacer en los destinos a los que vayas. Otra así muy famosa también es Get Your Guide,
al final hacen más o menos lo mismo, ¿no? Actividades en una ciudad o en un lugar, en una región, a las que te puedes apuntar. La que cambia un poquito es Airbnb, que tiene su opción de experiencias en las cuales son las personas individuales las que ofrecen actividades. Yo, por ejemplo, fui a Marruecos y contraté un curso de cocina con una familia. Entonces, bueno, es una opción interesante también, siempre y cuando se cumpla la ley y que no sea, bueno, algo un poco ilegal. Con el tema de actividades también tenemos páginas web y aplicaciones que sirven para reservar tickets, para comprar actividades, tours guiados y todo lo que podemos hacer en una visita a una ciudad, como museos, galerías, parques temáticos, no sé, muchas actividades. Hay varias aplicaciones como son Tickets con Q y Viator, o bueno, también TripAdvisor, ¿no? Que más o menos funcionan según, bueno, TripAdvisor es la gigante, ¿no? de esto, pero funcionan un poco igual porque la gente puede reservar a través de esa aplicación y leer las reseñas de otras personas sobre la fiabilidad, calidad y de la gente que está pues ofreciendo esas actividades. Y otra aplicación interesante es Smart Guide, que es una guía turística, una audioguía que puedes descargar en tu teléfono. Entonces visitar una ciudad siguiendo la guía que llevas en tu móvil y vas escuchando las explicaciones de los lugares por los que pasas. De hecho, ahora que me viene esto a la cabeza, hay 2 aplicaciones de móvil para escuchar podcast geoposicionados, que son Radio Viajera y son Lokis, que son aplicaciones en las cuales tú vas por un lugar o una ciudad y te salta una notificación diciéndote, de este monumento cerca del cual estás hay un pequeño podcast o una reseña, así que puedes, digamos, ir escuchando información mientras caminas y mientras recorres un lugar. Y si te parece, Iciar, vamos a cambiar de tema, vamos a irnos al tema monetario, a la pasta, que según en qué países puede ser algo complicado. Te interesará a lo mejor tener un conversor de moneda. Y hay varios como el X-Currency, que es el que yo suelo utilizar, pero también hay otros como el Divisa Plus o ANDA o el conversor de moneda de Wise. Y tienes que tener en cuenta que te da la conversión real, no lo que tu banco te va a cobrar por hacer el cambio de moneda, si es que lo hace, o el coste del cambio de moneda en un cajero automático. Relacionado con el dinero también, bueno, aunque son tarjetas bancarias, son pagos y demás, pues bueno, lo hemos metido o me gustaría mencionar algunas aplicaciones que van asociadas a estos nuevos bancos que surgen con muy pocas comisiones, pues Revolut, N26, Wise, Imagine, creo que se llaman neobancos, que te permiten gestionarlo desde un teléfono y te permiten pagar con el teléfono también si está asociado a través de Google Pay o Samsung Pay o Apple Pay a través del NFC y te permite gestionar los pagos y gestionar tu banco, básicamente desde el teléfono cuando estás en ruta, y eso puede ser más que interesante, muy necesario hoy en día, aunque la aplicación de tu banco habitual también puede ser que sea necesaria en alguna ocasión de verificación de identidad. Y en esta categoría sí que me gustaría hacer una mención muy especial a aquellas personas que vayan a viajar a China, porque allí el efectivo se está dejando de utilizar y prácticamente es imposible pagar en efectivo y hay que instalarse una de 2 aplicaciones, Alipay o WeChat. Las 2 básicamente funcionan igual, son aplicaciones que te van a permitir hacer pagos en ese país, pero también comunicarte porque tienen traductores, tienen servicio de mensajería como WhatsApp o similares, vaya. Y para todas aquellas personas que viajáis en grupo o con familiares, amigos o en compañía de otras personas, el tema económico puede ser importante y aquí hay aplicaciones que nos van a ayudar bastante, si no me equivoco. Hay aplicaciones que ayudan
a repartir los gastos y saber qué gastos y qué dinero aporta cada uno. Y hay varias. Yo uso una que se llama Settle Up, pero hay otras que son Splitwise o TreeCount, también Split o Trip Splitter, y funcionan más o menos igual. Se pueden introducir los gastos, quién ha hecho el pago, y así puede ir pagando una persona del grupo cada vez, y luego la aplicación calcula el importe que debe reembolsar cada uno, digamos. Entonces es súper útil para no estar con un bote con dinero en efectivo que ya en muchos sitios ni siquiera se usa. Pues muy guay eso. Y también a mí me parece muy interesante a la hora de viajar llevar un control de gastos. Y hay también un montón de aplicaciones. Monify es una de ellas, la más popular, pero hay otras, por ejemplo, Travel Spend, que eso nos van a permitir hacer un recuento de todos los gastos que hacemos en un viaje y con ello, pues bueno, que no se nos dispare el presupuesto. Y dejamos atrás los gastos y nos metemos en el tema del idioma, porque según en qué países, comunicarse puede no ser muy fácil. Y Ciar, ¿qué aplicación nos puedes recomendar o hablar de traductores? Una de las más usadas es el traductor de Google, que tiene la traducción por escrito en texto, pero también con imágenes o incluso con voz. Entonces es súper útil cuando está en una carta, por ejemplo, puedes con la cámara de tu móvil apuntar y te va leyendo la carta. Y también tiene una versión se puede usar offline, pero hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, se funcionan los textos, pero no la voz. Claro, incluso puedes tener una conversación con alguien. Tú vas hablándole al teléfono, lo traduce y la otra persona lo puede escuchar y contestarte. Pero eso sí que tiene que ser con datos o con wifi, sí. Pero bueno, hay otras aplicaciones como DeepL, que es bastante popular también, y luego países concretos en las que funcionan, bueno, aplicaciones suyas. Ahora estoy pensando en China, porque acabamos de lanzar un podcast de China hace muy poquito, y ahí hay Pleco o Papago o Weigo, que nos permiten comunicarnos mejor con la población local, aunque, como decía antes, también algunas aplicaciones como WeChat ya incorporan estas opciones de traducción simultánea del idioma. Y me refiero a aplicaciones como Say Hi, que tiene montones, súper popular y que funciona con 30 idiomas, entre ellos el chino, pero hay otras como Pleco o Papago, pues eso, que nos permite, bueno, traducir al inglés o al español en ocasiones, idiomas como el coreano, el chino, el ruso, en fin, muy útiles para cuando estamos de viaje y queremos, bueno, comunicarnos de alguna otra manera que no sea las señas, que en el fondo también es divertido. También es divertido, efectivamente. Bueno, otra categoría en la que es muy útil tener una aplicación en el móvil es en relación al tiempo, que nos permita saber la predicción del tiempo, en ocasiones en tiempo real. Yo suelo usar Windy, aunque hay muchas otras, Meteoblue, Weather Underground o OneWeather, que te van haciendo esas predicciones del tiempo, por no decir las propias aplicaciones que tengan los servicios meteorológicos de cada país, como en España la EMET, ¿no? Pero a mí Windy me gusta mucho porque te habla, bueno, te acierta bastante, no solo temas como la lluvia, la nieve y demás, también el viento, como su nombre indica, y tiene un radar, que esto es algo que muchas aplicaciones ya van teniendo, en el que te alertan o puedes ver cómo viene la lluvia en un mapa y con tu posición en él y saber si dentro de 5 minutos, 10 minutos o media hora va a estar lloviendo allí donde te encuentras. Pues para actividades al aire libre viene realmente muy bien. Hay una aplicación que se llama Rain Alarm que te lanza un aviso, una alerta cuando se acerca la lluvia. Entonces la tienes geolocalizado y cuando va a venir la lluvia te avisa para que te estés prevenido y te prepares. Y también podríamos decir que hay algunas regionales, como en Islandia, que es un sitio donde el tiempo cambia cada 5 minutos y entonces es súper útil tener una aplicación del tiempo y se llama Bedur y te muestra todo el mapa con la información e incluso también tiene alertas. ¿Sí? Y si es tiempo de auroras, puedes ver My Aurora Forecast y te va indicando la probabilidad de aurora y desde dónde verlas. Bueno, de esas también hay un montón, como un montón de aplicaciones para estar comunicados, que es algo que nos gusta hacer en los viajes también. Ya, ¿qué te vamos a descubrir, no? WhatsApp, Telegram, Signal, que tiene más privacidad.
Skype, Zoom, son aplicaciones habituales en este sentido. De estas, Skype es la única que te permite hablar con un teléfono, es decir, poder hacer una llamada desde la aplicación a un teléfono, puede ser hasta fijo. Lo único que tienes que hacer es darle crédito, subir un poco de dinero y usarlo para hacer llamadas. Y si vas a ir a China, recuerda WeChat, Alipay, son las aplicaciones que te tienes que instalar y activar antes de ir, porque allí muchos, por ejemplo, Google no funciona. Y esto enlaza un poquito con la siguiente categoría, que sería la privacidad o la seguridad en las comunicaciones, porque muchas veces nos conectamos a wifis públicas o wifis en los hoteles o hostales y no tenemos muy claro de que no vayan a estar pinchadas. Entonces viene muy bien instalarse, tener una aplicación de VPN. Para quien no lo sepa, una VPN es una red privada virtual y lo que hace es proteger tu conexión cuando utilizas las redes públicas. Y hay unas cuantas, como NordVPN o Hotspot Shield Free o CyberGhost, OpenVPN, Wingscribe, hay varias. Entonces, muchas tienen una versión gratuita que es un poquito más limitada que una de pago que ya incluye otras opciones un poquito más complejas, pero bueno, que incluso la versión gratuita es bastante útil. En este sentido, también comentar que una VPN sirve para saltar bloqueos que algunos países ponen a las comunicaciones, Irán o China. Gracias a esta VPN se creen los servidores locales que tú estás en otro país y puedes consultar con normalidad tu teléfono, por eso son importantes. Seguimos con una nueva categoría que serían los vuelos y aquí, bueno, poco hay que añadir porque la mayoría de los vuelos los buscamos antes de empezar el viaje. En un viaje corto normalmente ya llevamos los billetes reservados, pero si hay que buscar algún vuelo, ¿qué aplicaciones recomendarías, Itziar? Hay varios buscadores como Momondo, Kiwi, Trip.com o Jetcost que te permiten comparar diferentes compañías de aerolíneas. Y ya, si quieres un metabuscador, es decir, buscadores que buscan en esos buscadores, están Skyscanner, Kayak o Google Flights. Cada uno tiene luego sus ventajas, inconvenientes, algunos que te deja buscar sin destino, el vuelo más barato a cualquier parte del mundo y cosas así, pero esas normalmente yo creo que se hacen desde casa, en la web, y que en el viaje lo que queremos es tal vez encontrar algún trayecto muy concreto. Y si quieres saber qué tal va tu vuelo, si va en hora o estás esperando a alguien y quieres saber si va a llegar a la hora prevista, puedes usar Flight Radar 24, que te va indicando la hora prevista de los vuelos, si se ha salido a tiempo, va con retraso o cualquier incidencia. Y llegamos a la última categoría, una categoría variada, una miscelánea de aplicaciones que creemos que pueden ser útiles a la hora de viajar. Y, por ejemplo, esto va a ser como el 1, 2, 3. 1, 2, 3 responda otra vez. Y yo empiezo por la categoría de aplicaciones que sirven para narrar el viaje. ¿Os acordáis de los blogs de viajes? Pues bueno, Polar Steps, Day One o Journey Blog te permiten seguir, hacer un diario, subir fotos, escribir textos e ir publicando asociado a una ruta tu viaje. Es decir, nos permite compartir el viaje de una manera muy completa, como antes se hacía con los blogs, o de una manera mucho más completa que con las redes sociales. Una cosa que yo uso mucho son aplicaciones para escuchar podcast, para esos ratos de espera en los aeropuertos o en las estaciones o incluso en un viaje en tren, por ejemplo. Y puede ser iVoox o Podcast Republic o Pocket Cast o Podcast Addict, por decir algunas. Bueno, hay aplicaciones luego curiosas, como se llama Flash, que es una aplicación que es un buscador de aseos en las ciudades, ni más ni menos. Eso en un apretón puede venir muy bien. Hay una que se usa en Sudáfrica, que es Latest Sightseeing, que es donde se han visto los últimos animales, menos el rino, para evitar la caza furtiva y para poder ir siguiendo la pista cuando haces un safari. A los que les gusta la montaña seguramente conozcan Peak Finder, que permite identificar los picos en la montaña, ver las siluetas y saber qué montañas estamos mirando. Hay una que también usamos aquí en casa y que me gusta mucho, que es Too Good To Go, y lo que hace es intentar evitar que se desaproveche comida que todavía está en buen estado.
Entonces vale para restaurantes, vale para fruterías, vale para distintos establecimientos y te indica cuando, un poquito antes del cierre del establecimiento, te da un paquetito con algo de comida o de frutas, o ya te digo, lo que venda el establecimiento y a un precio más reducido que el que tendría comprándolo a precio normal. Google Lens, seguramente la conozcas, está integrada en cierta manera dentro de otras aplicaciones también como el traductor, pero te permite reconocer, pues no sé, por ejemplo, plantas o árboles o cosas que ves a los cuales le sacas una fotografía y gracias a esta aplicación puedes aprender y saber qué es lo que estás viendo en un país o en un lugar que no conoces. Hay otra que se llama Nannybag y está en muchos países y lo que hace es permitirte encontrar consignas de equipaje cerca de estaciones de tren, de museos, del centro, en fin, de cualquier atracción turística para que puedas dejar tu equipaje mientras la visitas. Luego una aplicación a los que nos gustaba enviar postales, o nos gusta, la seguimos haciendo, pero hay gente que le da un poco de pereza a esto de ir a correos y TouchNote es una aplicación que te permite enviar postales, tarjetas de viaje, con las fotos que tú vas haciendo. Subes la foto, rellenas la dirección de envío, rellenas el texto y la máquina completa y envía en tu nombre, previo pago, claro, esa postal personalizada a quien te apetezca. Y si te gustan las estrellas y quieres saber un poquito más, especialmente si estás en zonas que en hemisferio contrario al que sueles vivir y entonces quieres conocer un poquito más lo que tienes en la noche, pues hay aplicaciones para conocer las estrellas y una, por ejemplo, es Stellarium. Y hay aplicaciones que te permiten guardar webs o páginas que ves cuando tienes datos, pero quieres leer cuando no vayas a tener datos o cuando estás en un momento con mala cobertura, como por ejemplo Kiwix, que te permite, pues eso, seguir leyendo y accediendo al contenido cuando no tienes conexión. Y hay un par de aplicaciones que pueden ser muy interesantes para personas con movilidad reducida que te informan sobre la accesibilidad, sea restaurantes, cafés, baños, y te indicas si puedes acceder o no. Y son Keymap y Wheelmap. Y ya por último, aunque podíamos estar mucho más tiempo hablando de otras aplicaciones, me gustaría recomendar dos aplicaciones, bueno, un estilo de aplicaciones que serían como archivadores de las informaciones y de las reservas que vas haciendo. Me refiero a TripIt o a Tripsy, o aunque también hay Wanderlog, que sirven básicamente para ir unificando en un único lugar todas las reservas que vas haciendo en tu viaje. Normalmente esas reservas suelen venir a tu email, pero de esta manera, con estas aplicaciones, tú reenvías el email de la reserva del hotel, de la actividad X que vayas a hacer, del vuelo tal, y estas aplicaciones las van metiendo por calendario, las reconocen directamente y van creando un calendario en el que te dicen hoy día tal, duermes en este hotel, mañana tienes esta actividad. Bueno, es una manera de ver un viaje con un calendario de una manera muy sencilla. Es una aplicación para los que, bueno, sean un poquito desastre como soy yo con el tema de las reservas y de los hoteles y demás, y de esta manera unificas en un único lugar toda la información. Y yo creo que con esto ya vamos a ir cerrando este programa porque podríamos hablar de aplicaciones para tomar notas, que es algo útil en el viaje, o aplicaciones de fotografía para retoque fotográfico, o aplicaciones, no sé, para aprender idiomas, para alquilar coches, para buscar wifi, para temas de seguridad, preparar maletas, en fin. Hay millones, literalmente millones de aplicaciones. Esta pretendía ser simplemente una recopilación de las más populares, de las que tienen mejores reseñas y de las que tanto Itziar como yo hemos usado o conocemos o otros viajeros nos han recomendado por redes sociales cuando empezaba a preparar este podcast. Itziar, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer contar con tu ayuda. Gracias a ti por invitarme al podcast. Y como pregunto a todas las personas que participan en el programa, pues ¿dónde el oyente que quiera saber un poquito más de ti, de tu trabajo, de tus proyectos viajeros, dónde puede hacerlo? La verdad es que no comparto demasiado de mis viajes en público, pero tengo un Instagram que es Itziar Marcotegui, donde voy poniendo cosas que me van llamando la atención, sea aquí en mi casa en Madrid o de viaje por ahí. Para encontrar información de mis proyectos profesionales,
están en la web ungranviaje.org y en jornadasgrandesviajes.es. Pues Itziar, muchísimas gracias nuevamente y nada, espero contar contigo en una futura ocasión más pronto que tarde. Cuando tú quieras. Y a ti también, querida oyente que estás ahí al otro lado y que has llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias por tu escucha. Esperamos que, nuestro recorrido por alguna de las mejores aplicaciones de viaje para instalar en nuestros teléfonos móviles antes de viajar te haya parecido interesante. Como te decía, no estaban todas las que son, pero al menos, esperamos que nuestra selección te haya parecido interesante y que te hayamos descubierto alguna que pues te ayude en tu próximo viaje. En el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con los nombres de todas las aplicaciones mencionadas, para que puedas localizarlas fácilmente en el caso de que no hayas tomado nota durante la escucha. Encontrarás el enlace directo a esta entrada en la descripción de este programa. Y antes de acabar, nos gustaría recordarte la importancia que tiene viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventura. Todos nuestros seguros cubren atención médica, hospitalización por enfermedades más serias, repatriación o incluso acompañamiento en caso de hospitalización. Y recuerda también lo que te comentábamos antes de arrancar, que cuando contratas una póliza de seguros de viaje con nosotros, podrás instalarte una aplicación que hemos desarrollado, con la que, por ejemplo, tienes acceso a un chat con atención médica antes y durante tu viaje, para resolver cualquier duda que tengas o problemas de medicina general, ginecología o pediatría. Con esa aplicación también podrás comunicarte con nosotros directamente en un solo clic, consultar tus pólizas, la información de tu seguro, las coberturas o gestionar los reembolsos directamente. Si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a que lo hagas en tu plataforma de podcast habitual, ya sea iVoox, Spotify, Amazon, Apple Podcasts, para que no te pierdas ninguno de los futuros programas que están por llegar. Y desde luego te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario. Si te ha gustado el programa y quieres aportar alguna de las aplicaciones que tal vez se nos hayan pasado o comentarnos alguna cosa de alguna de las que hemos hablado hoy, pues estaremos encantados de que lo hagas en iVoox o en Spotify. Y desde luego, pues si quieres dejar una reseña en Apple Podcast, pues más que agradecido. Y nada más, ya sabes que para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Te enviamos un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.